Muy buenos días, señoras, señores diputados. Damos comienzo a la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del día 18 de febrero de 2025. Antes de pasar al punto número 1, me gustaría desear al señor Palacín una pronta recuperación y que pronto lo podamos tener aquí con nosotros en la comisión. Pasamos al punto número 1, lectura y aprobación si procede de la sesión anterior. Si no hay ninguna objeción a la misma, la damos por aprobada. Pasamos al punto número 2, debate y votación de la proposición no de ley número 478/24 sobre la elaboración de un plan de infraestructuras para las zonas rurales presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Romero. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Bien, las políticas públicas, como todos bien sabemos, desempeñan un papel crucial en la vitalidad del mundo rural y la atención al reto demográfico y la mitigación de la crisis territorial que enfrenta Aragón y que enfrenta también a España, especialmente a Aragón. En este contexto, el concepto de desarrollo rural integrado subraya la importancia de las ciudades intermedias como motores de desarrollo y elementos de conexión entre los diferentes territorios rurales. Nosotros entendemos que para fortalecer estas ciudades intermedias es fundamental realizar inversiones en infraestructuras de comunicación muy demandadas, ya que muchas de estas áreas carecen de competitividad debido a la falta de esas inversiones. Si bien es cierto que las infraestructuras por sí solas no garantizan el desarrollo, su ausencia también puede limitar significativamente las oportunidades de crecimiento de las mismas. A lo largo de las últimas décadas, las decisiones del Gobierno de España en materia de inversiones en infraestructuras de comunicación han favorecido fundamentalmente a las zonas de alta intensidad de población, lo que ha resultado una desatención a las áreas rurales con escasa población. Esta disparidad en la asignación de recursos ha llevado a que las zonas rurales queden desconectadas de los principales ejes de comunicación, lo que a su vez ha dificultado la llegada de empresas y el desarrollo económico de estas áreas. Esa falta de inversión en infraestructuras en las zonas rurales también ha ampliado la brecha entre el ámbito rural y el urbano, socavando, diría yo, la cohesión territorial del país. Esta situación ha generado un entorno poco atractivo para la inversión empresarial, limitando la creación de empleo, de puestos de trabajo y la generación de riqueza en las áreas que más necesitan ese asentamiento de población, y también ha limitado nuevas oportunidades económicas. Para revertir esta situación y mejorar la competitividad de las zonas rurales en comparación con las urbanas, es crucial, y entendemos que debe ser así, que el Gobierno de España se comprometa a ejecutar las infraestructuras de comunicación que tan demandadas son solicitadas durante décadas o han sido solicitadas durante décadas por Aragón, por las comunidades rurales, por el territorio en su conjunto. Y entendemos que es necesario desarrollar un plan de infraestructuras que vertebre el territorio, que contemple las inversiones en comunicación tan necesarias y que responda a esas urgentes demandas que llegan desde todo el territorio aragonés. Este plan entendemos que debe incluir una planificación adecuada que aborde la necesidad de conectar y fortalecer las zonas rurales de Aragón, proporcionando así un marco que facilite el desarrollo sostenible y la atracción de nuevas empresas. Es cierto, me van a decir el Partido Socialista que se está invirtiendo mucho, pero tampoco podemos obviar que no podemos admitir los continuos retrasos que se están produciendo en la ejecución de las infraestructuras que competen al Gobierno de España, y me voy a referir en concreto a algunas que todos conocen, que son algunas autovías como la A22, que llevan más de 3 años de retraso. Recientemente anunciaron un nuevo retraso. La A23, con unos cuellos de botella
que nunca acaban durante todos los fines de semana, la 21, que está durmiendo el sueño de los justos en los tramos que le faltan, o la 68, con un ritmo de ejecución prácticamente a ritmo de tortuga. O la A25 y la A40, hemos hablado de todas ellas largo y tendido en esta comisión y en pleno, que lamentablemente ni están ni se les esperan. Es por eso que planteamos una propuesta de resolución, una proposición no de ley, perdón, en la que instamos al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a elaborar un plan de infraestructuras para las zonas rurales que contemple las inversiones necesarias en infraestructuras de comunicación, priorizando aquellas que están pendientes de ejecución, así como el presupuesto necesario y los plazos de ejecución que espero que se cumplan, con objeto de vertebrar el territorio, mejorando la competitividad de las zonas con baja densidad de población y convertirlas en zonas atractivas para la implantación de nuevas empresas. Podríamos hablar también de esa brecha digital y podríamos hablar de muchas cuestiones que tan demandadas han sido en esta comisión y que pasa un día sí y otro también, pero no llegan. Espero sometemos a debate esta proposición no de ley y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. A continuación, por los grupos parlamentarios no enmendantes, tiene la palabra por el Grupo Mixto, Partido Aragonés, el señor Izquierdo. Gracias, señor presidente. Señor Romero, votaré a favor. Veíamos, además, precisamente a la 23 a la que usted se refiere, veíamos este fin de semana las colas de una hora, hora y media en la zona de Samiánigo, la nave, que parece que ya son habituales y a los que tristemente quizá nos estamos acostumbrando en los últimos años, en la temporada de nieve, cuando mejores condiciones ofrecen nuestras estaciones de esquí. Eso se convierte en un cuello de botella que además se intensifica o se repite también a su paso por Huesca, por esas obras que están haciendo, y que también se vuelve a convertir, y la verdad es que mala imagen da de nuestra comunidad autónoma, mala imagen da del sector turístico y mala imagen da de un territorio que quiere competir con otras comunidades autónomas y con otras zonas del mundo que son de un dominio esquiable mayor que el nuestro y con unas condiciones también de acceso mejores que las nuestras. ¿Qué hay que decir de eso que además en muchas ocasiones ha comentado? Cuando uno sale de la carretera nacional o sale de la autovía y recorre aproximadamente 30 kilómetros, se produce ese salto al vacío que te lleva a unas infraestructuras que son mucho peores. En todo caso, cuando son transitables. Vemos carreteras nacionales, como por ejemplo la que une Teruel con Cuenca, de la que se ha hablado muchas veces que sea una autovía. Ya no es cuestión de que sea una autovía o no, que ojalá lo sea, sino es que cuando uno la recorre y transcurre por ella se da cuenta de que no reúne las condiciones ni siquiera para ser una carretera autonómica, una carretera sin arcén, peligrosísima, en la que llevan aproximadamente 2 años de obras para hacer unos 6 o 7 kilómetros. Esto no es una cuestión, a nuestro entender, que dependa del color del Gobierno de España. Da igual de qué color sea el Gobierno de España. Ahora hay un gobierno, luego habrá otro, hubo otro antes. Las infraestructuras del Estado en Aragón siempre son un drama. No solo las de carreteras, sino las que tienen que ver con el agua, las que tienen que ver con cualquier infraestructura que al final los aragoneses tengamos que demandar en Madrid. ¿Por qué? Porque lo que pinta el Estado en los presupuestos es una cuestión y lo que ejecuta después es otra. No con este gobierno, insisto, históricamente lo que vemos es que puede haber 100 millones en el presupuesto y luego vamos a la ejecución en el mes de enero y vemos que son 25, 30, 35, 70 millones que recupera el Gobierno de España para el erario público de todos los españoles para invertir en otras comunidades en las que sí que la ejecución es más alta. Lo que deberíamos preguntarnos todos es qué pasa, por qué en Aragón las infraestructuras no adelantan, las infraestructuras no se producen en tiempo y forma como en otras comunidades. Solo hay que ir a Cataluña, al País Vasco, a Navarra, a Madrid, a Valencia. En Valencia se habla mucho de la falta de financiación de Valencia, solo hay que cruzar el límite de provincia y darse cuenta de las diferencias de otras comunidades con Aragón. ¿Por qué pasa eso? Pues fíjense, yo creo que pasa eso porque en Aragón pinta poco en Madrid, no ahora, históricamente. La historia dice que los aragoneses hemos sido excesivamente responsables quizá, hemos sido excesivamente respetuosos quizá y poco reivindicativos y esto nos ha condenado a esta situación. Votaremos a favor y ojalá tenga algún efecto y entre todos consigamos que las infraestructuras salgan adelante porque será bueno para todos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Aragón Progresista, señor Guitarte, tiene la palabra.
Pues buenos días, señorías. La exposición de motivos, más incluso que el petitum de la PNL, implica en muy gran medida que se aceptan varias de las tesis que Teruel Existe viene defendiendo desde hace muchos años. Bienvenidos, pues, a esa defensa. Esperamos que esa asunción se demuestre luego cuando tenga responsabilidades en la acción de Gobierno. Dice la exposición de motivos que las infraestructuras por sí solas no generan desarrollo, pero su ausencia lo limita sustancialmente. En efecto, esta ausencia de infraestructuras es determinante si se toma como referencia el plazo medio de tiempo. Y eso ya lo demostró para España la tesis doctoral sobre transportes del profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza, López Escolano, desde el año 2017. Dice también que un modelo de distribución de inversiones que ha provocado que los espacios rurales estén alejados de los grandes ejes de comunicación, por lo que estos espacios tienen una baja accesibilidad desde las principales redes de transporte, siendo este uno de los problemas con los que se encuentran las empresas que quieren invertir en zonas rurales. Obviamente lo compartimos y está sacado literalmente de textos nuestros. Y dice que la brecha entre zonas rurales y las zonas urbanas socava la vertebración territorial de nuestro país. Es cierto. Y finalmente propone un plan de infraestructuras de vertebración de las zonas rurales. Por eso le decía que bienvenido a nuestros argumentos. Muy parecida a esta propuesta de PNL, en junio de 2020 propusimos en las Cortes, en el Congreso, y logramos que se aprobase con un apoyo de 295 votos a favor, impulsar dos herramientas. Un plan de reactivación de las zonas despobladas con un conjunto de medidas, de acciones inmediatas vinculadas, algunas de ellas, a fondos europeos. Esto derivó luego en el plan de 130 medidas y los 12.000 millones de inversión. Y un pacto de Estado hacia una España vertebrada por el equilibrio territorial, la sostenibilidad, el reto demográfico en la España vaciada, con un acuerdo de largo alcance. Pero además de todo esto, además de esta PNL, además de esto que se consiguió aprobar en el Congreso, la realidad es que es necesario el trabajo diario, el grano a grano, en la multitud de medidas que toman las administraciones públicas. Y esto debería ser el trabajo del mecanismo rural de garantía que está en la normativa aragonesa y está en la estatal y no se aplica ni en una ni en otra. Y que explica muy bien este mecanismo del rural de garantía, por ejemplo, el libro que hace unas semanas presentó la Fundación Manuel Jiménez Abad en estas Cortes de Aragón junto a algunos de sus autores. Les votaremos a favor de esa iniciativa porque suponemos que implica, lo queremos suponer, que su partido en Madrid está dispuesto a comprometerse mediante un pacto de Estado contra la despoblación para dotar a este plan de financiación estable en los próximos años, porque las iniciativas ya están aprobadas. Porque suponemos que cuando ustedes gobiernen de nuevo en el central lo mantendrán y lo llevarán a cabo ese plan de infraestructuras que ahora defienden como tan necesario. Y es que esta declaración de intenciones que compartimos plenamente contrasta con sus acciones desde el Gobierno central, por ejemplo, en la etapa de Mariano Rajoy, cuando se bloquearon autovías en la provincia de Teruel y el corredor cantábrico mediterráneo tan demandado en la sociedad turolense. Y podrían ustedes tomarse en serio el asunto de la descentralización y las ciudades intermedias desde el Gobierno de Aragón, porque el modelo de Aragón descentralizado no se lo han aplicado. Descentralizar también es, por ejemplo, dotar a los equipamientos en las pequeñas ciudades de los medios suficientes. Es, por ejemplo, atraer esas inversiones millonarias a más puntos del territorio aragonés y no solo a un radio de 50 kilómetros a la redonda de Zaragoza. Y ya que no tenemos muy claro si los centros de datos, por ejemplo, de verdad generarán progreso y bienestar, al menos esperamos que esa era dorada que prometen revierta en servicios públicos e infraestructuras autonómicas de calidad en todo el territorio. Porque, en efecto, como ustedes dicen, gran parte de la culpa la tiene el Estado, porque es quien debe planificar las grandes actuaciones como autovías o ferrocarril. Pero es que, por ejemplo, nuestra red autonómica, el que sea de las peores de España, es responsabilidad exclusiva nuestra. Y, por último, suponemos que esta PNL implica también que hay un compromiso claro en el PP nacional de que la despoblación debe ser una variable en la financiación autonómica para poder financiar los servicios públicos y las infraestructuras en el medio rural y en la España vaciada. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Señor Romero, desde Chunta Aragonesista compartimos la necesidad de mejorar las infraestructuras en el medio rural aragonés y es innegable que la falta de inversiones en comunicación ha sido un lastre histórico para nuestras comarcas, alejándolas de las oportunidades económicas y dificultando también el asentamiento de población. Por ello, vamos a apoyar esta propuesta, pero también queremos subrayar que llegamos a este punto tras décadas de retrasos y promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos
gobiernos de España, tanto del Partido Popular como del PSOE. Desde Junta Aragonesista llevamos años denunciando que el modelo de inversiones en infraestructuras públicas ha estado condicionado por criterios ajenos a nuestras necesidades y demandas, lo que ha relegado a muchas zonas de Aragón al abandono. Y esto no es casualidad, sino el resultado de políticas que han priorizado los grandes núcleos urbanos con modelos radiales donde lo importante era conectar el centro, dejando de este modo grandes zonas aisladas de esos ejes conforme se alejaban las vías de Madrid. Las políticas necesarias para la vertebración de Aragón pasa por planificar un modelo en forma de malla más adecuada para nuestro equilibrio territorial. Y es que sin carreteras en condiciones, sin un ferrocarril convencional moderno y sin acceso a las nuevas tecnologías, es imposible estar en igualdad de condiciones con otras zonas del Estado español. Además, quiero recordar, ahora ya también se ha puesto sobre la mesa el llamado Plan 30 minutos del nuevo Gobierno de España, que busca mejorar las conexiones entre ciudades intermedias y su entorno, y hay que dotarlo de planes y plazos de inversión para hacerlo efectivo. La vertebración del territorio aragonés necesita una planificación clara, un presupuesto asignado y plazos de ejecución garantizados, y sobre todo necesita una coordinación efectiva entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para que las inversiones en infraestructuras no sean un fin en sí mismas, sino una herramienta dentro de un programa integral de revitalización del medio rural aragonés. Las infraestructuras son imprescindibles, pero no son suficientes. Las políticas públicas deben de ir más allá y abordar también el acceso a servicios públicos esenciales, el impulso a la actividad económica y el apoyo a los sectores productivos del medio rural. Por todo ello, también exigimos al Gobierno de Aragón que, además de instar al Gobierno de España a la elaboración de este plan de infraestructuras para zonas rurales, que lidere un programa de desarrollo rural coordinado con otras administraciones públicas y sostenido económicamente en el tiempo, que aborde la crisis demográfica y territorial desde una perspectiva global. No podemos seguir esperando las infraestructuras, y la supervivencia del medio rural depende de que pasemos de los discursos a los hechos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Lasobra. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Bien, nosotros apoyaremos esta PNL, como no puede ser de otra forma, si bien queremos recalcar, porque parece que todos los que han hablado aquí anteriormente no han tenido responsabilidades de gobierno, unos por formar parte de ellos y por tener también su conexión con los de Madrid, que algo podrían haber hecho. Por ejemplo, Teruel existe, apoyado al Gobierno de Sánchez durante unos cuantos años, nos da la bienvenida a todos, pero desde Vox también le digo que usted pudo y no hizo. Usted pudo y no hizo año tras año. También se lo podía haber tomado quizá un poquito más en serio, porque parece que nos ha echado aquí una bronca a todos y usted ha tenido la llave y no ha hecho. Bien, sí que es cierto que con un presupuesto de casi 9.000 millones que tiene el Gobierno de Aragón, algo también podría hacer en este tipo de infraestructuras. Alejandro Nolasco, nuestro portavoz, ya le dio alguna idea. Por ejemplo, Teruel es la única capital de provincia que no está conectada con Madrid directamente. Por lo tanto, el Partido Popular podría tomar nota de estas ideas que le da nuestro portavoz Alejandro Nolasco, y algo, desde luego, podría hacer también. Estamos hablando de un plan de infraestructuras de zonas rurales, como no podía ser de otra forma. Ahora bien, ahora que la orografía tampoco va a ser criterio de despoblación, pues quizá tendremos una distribución más desigual todavía de los recursos. Usted ha nombrado algunas carreteras, la A23, la A21, la A25, la A40 y un largo etcétera, porque ¿qué podemos decir? ¿Todas? ¿Todas? Pues casi todas, sí. No podemos olvidar que son las peores carreteras de toda España, y ese es un legado que no solo ha sido responsabilidad de los 8 años anteriores del Partido Socialista y todos los demás los que le han ayudado a gobernar, sino también ustedes, porque aquí ha habido una alternancia en el poder y esto no viene ni de 8 ni de 10 años. Por lo tanto, también la responsabilidad es suya, señor Romero. Como le digo, usted se ha referido a una serie de carreteras y no podemos más que apoyar lo que dice, pero sí, la responsabilidad, como he dicho antes, va de todos de la mano. Desarrollar las nuevas inversiones de infraestructuras es elemental, es esencial, las nuevas comunicaciones y mejorar la competitividad de las zonas rurales.
Como ha dicho el señor Guitarte, en el año y medio, los 2 años que llevamos aquí, no hacemos más que hablar de la necesidad de las infraestructuras, una PNL tras otra, pero ¿qué efectividad tiene esto? Absolutamente ninguna, porque si no hay dinero no se puede hacer y si no hay compromiso, menos todavía. Entonces podemos seguir aquí hablando de cada carretera, de cada ferrocarril y de cada zona, y aquí estaríamos hasta que acabe la legislatura, empezaríamos otra y seguiríamos diciendo lo mismo. ¿Nos va a ayudar el Gobierno de España? Pues empecemos también ayudando por el Gobierno de Aragón. Como le digo, la única capital de provincia que no tiene conexión con Madrid, y Alejandro Nolasco ya le dio una idea para empezar a trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias, señora Ruco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodrigo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, diputados y diputadas a esta comisión. Lo primero de todo es agradecer, señor Romero, agradecer a su compañero o compañera en Madrid que se ha esforzado tremendamente en redactar una PNL que lo mismo nos sirve para aquí, para La Rioja, para Extremadura. Una PNL que ustedes están aquí sin ni siquiera poner una sola vez en todo el texto la palabra Aragón, la palabra Huesca, Zaragoza, Teruel. En fin, la verdad es que sorprende un poco. Lo cierto es que hasta el punto de que usted en su defensa solo ha nombrado una sola vez Aragón, corrigiendo esa expresión de zonas rurales de España, zonas rurales de Aragón, para intentarla hacerla un poco suya, y lo verdad es que sorprende un poco, ¿no?, esta falta de sensibilidad hacia el medio rural, hablando precisamente, queriendo reclamar el desarrollo del medio rural aragonés. Además, una vez más, como caen en que su única intención es criticar al Gobierno central y al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, pues se les ha ido, yo creo que un poco de frenada, permítame la expresión, que hasta el punto de que llegan ustedes a criticar a su propio presidente del partido del Gobierno de Aragón, el señor Azcón, porque es el propio señor Azcón el que reconoce, es una noticia del Mundo, no es nada sospechoso de un periódico de izquierdas, es el propio señor Azcón el que reconoce, y además dice que en unos términos amigables, en unos términos muy positivos, que están pactando la prioridad de inversión en la comunidad autónoma respecto a diferentes infraestructuras. Les recomiendo, luego se lo mando. Entonces, claro, no sabemos si esta es una PNL que quiere volver a poner en evidencia al Gobierno de España, como ya nos tienen ustedes acostumbrados, o en este caso también es el Grupo Socialista, que es una cuestión que la verdad nunca nos habíamos visto en esta tesitura, los que tenemos que salir a defender al señor Azcón y su gestión escasa, por cierto. Creo que hacer una enmienda a la totalidad a esa gestión o a esas reuniones en la bilateral que se está celebrando ahora mismo entre el ministro Puente y el presidente de Gobierno, como digo, es cuanto menos curioso. Quiere decir el Partido Popular en las Cortes de Aragón que el señor Azcón y por ende el señor López, como representantes de la Consejería de Fomento y del Gobierno de Aragón, no están realizando bien su trabajo y por eso traen ustedes esta propuesta aquí a esta comisión. Nos lo tendrán que explicar, porque el que sí que hace su trabajo es el Gobierno de España. El Gobierno de España, usted mismo ha reconocido las diferentes inversiones desde el 2018, una inversión de más de 800 millones y más de 120 kilómetros ya ejecutados y finalizados en las carreteras que dependen del Estado. Y quizá aquí lo que habría que hacer es una enmienda a la gestión de la planificación en las zonas rurales del Gobierno de Aragón, ya que no sabemos cuál es esa planificación. El consejero queríamos que hoy viniera a comparecer, no viene, vendrá, tenemos el compromiso de la próxima comisión, pero es precisamente una de las cuestiones que le íbamos a preguntar, porque no sabemos la planificación del Gobierno en zonas rurales para este año 2025, no lo sabemos desde que tomaron posesión, ya que lo único que han hecho es ejecutar esos fondos europeos que consiguió el anterior Gobierno del señor Lambán, y como digo, pues después de 16 meses, concretamente en esta consejería, ni planificación ni tampoco obras de emergencia. Lo único que se han limitado a hacer es ejecutar un plan extraordinario que venía ya dado de la anterior legislatura. Por lo tanto, espero que nos responda por lo menos a esa cuestión respecto a la planificación por parte de España en el Gobierno de Aragón. Seguiremos confiando en esa bilateral que, por cierto, la preside su presidente, el señor Azcón. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. A continuación pasamos a la votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la proposición no de ley por 13 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Pasamos a la explicación de voto por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Guitarte. No, perdón, es que me ha dicho que no y he ido demasiado deprisa. Por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe, señor Guitarte. Bueno, que quede evidencia que algo se puede hacer. Cuando ha hecho referencia el portavoz del Partido Popular a que la A25 y la A40 ni están ni se las espera, que sí que están, que se están redactando los estudios informativos, que se está a la espera de la declaración de impacto ambiental en la A40, que lo que hay que hacer el Gobierno de Aragón ha de ser tomarlo entre sus prioridades. Es decir, que cuando vaya el consejero a hablar de nuevo con el Ministerio de Transportes, entre las prioridades de Aragón también esté la A40 y esté la A25. La A40 está siendo un proceso muy largo, una declaración ambiental negativa, pero según el propio Ministerio es la autovía que más se ha estudiado y más a fondo de toda España. Como no consigamos que salga, es ya para irnos a casa todos, porque después de casi 15 años de trabajos, en algún momento tendrá que salir. Pero la condición inexcusable para que salga es que el Gobierno de Aragón la lleve entre sus prioridades. Que cuando le pregunten cuáles son sus prioridades, ahí esté la A40, y esté la A25, y esté la A24, que no la ha citado y que corresponde a la provincia de Zaragoza. Ha de ser prioridades del Gobierno, si no, hay muy pocas cosas que hacer. Muchas gracias, señor Guitarte. Señora Las Obras, por el Grupo Parlamentario Vox, señora Rocco. Señora Rodrigo, por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Bien, voy a explicar por qué nos hemos abstenido y básicamente por lo que le comento, ¿no? Porque nos habría gustado que esta propuesta no de ley hubiera estado por lo menos personalizada a la comunidad autónoma. Ya no le digo a ciertas cuestiones, hablar de aquellas vías que sufren retenciones en época de esquí, porque obviamente se están ejecutando obras desde el Estado, pues es cuanto menos una justificación un tanto curiosa. Como le digo, nos gusta hablar de Aragón, nos gusta hablar de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Mire, hay un informe, el informe CESA de 2023, que se publicó recientemente a principios de febrero del en febrero del 2024, es el informe socioeconómico de Aragón, que habla que la comunidad autónoma de Aragón es aquella comunidad autónoma con menor porcentaje de ciudades intermedias. Cuando hablamos con el argumentario nacional de España, pues corremos el riesgo de, como digo, descontextualizar la realidad de la comunidad autónoma que tiene el menor número de ciudades intermedias. Les quiere preguntar a los compañeros de Teruel cuántas ciudades intermedias hay en la provincia de Teruel o, por ejemplo, en la provincia de Huesca, usted lo sabe bien. Pero bien, en todo caso, lo que sí que nos interesa saber es este Gobierno que contaba con el presupuesto más alto de la historia, que se preocupaba por la despoblación, que hizo una Dirección General de Despoblación, hasta una vicepresidencia, pero ahora mismo una Dirección General de Despoblación. ¿Qué pasa con esos entre 9 y 10 millones que estaban supeditados a la lucha contra la despoblación? ¿Dónde tenemos esa planificación? No existe, ni está ni se la espera. ¿Dónde está la planificación cuando ustedes no van a tener presupuesto para este año 2025? Ya no le hablo del año 2024 con una ejecución que no llega al 45% total. Se recuerda que usted me dijo, hablaremos en diciembre de la ejecución. Pues estamos en febrero hablando de la ejecución. Estamos en febrero y, no, como yo ya le decía, no hemos superado ese 45%. Por lo tanto, como digo, esas son todas las razones por las que nos hemos abstenido, porque, por desgracia, no estamos hablando de Aragón, estamos hablando de una propuesta de resolución que nos viene dada desde Madrid, donde no aparece ni una sola vez la palabra Aragón. Gracias. Muchas gracias, señora Rodrigo. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Muchas gracias, señor presidente. Señor Guitarte, nos ha dado la bienvenida. Le recuerdo que cuando ustedes llegaron nosotros ya estábamos. A usted, a la señora Rodrigo, tienen una facilidad tremenda para tergiversar la realidad. Lo hacen un día sí y otro también. Y es que al final muchos compromisos, pero muy pocas realidades. Y aquí ha habido algún grupo parlamentario que ha planteado propuestas, que, bueno, casi todos han hecho propuestas. Alguno ha gobernado, pero de esas propuestas, cuando han gobernado, nada de nada. Y se ha hablado de financiación
Y hablaba usted, señora Rodrigo, de que hoy había que hablar de Aragón. Y efectivamente, hoy es un buen día para hablar de Aragón. Mire, hoy se vota en Madrid una proposición no de ley del Grupo Sumar para dotar a Aragón de un fondo de compensación de 87 millones de euros, porque se da la tremenda paradoja de que nuestra comunidad autónoma, aunque crezca económicamente por encima de la media de España, aunque el Gobierno de España tenga 4.000 millones más para repartir en este 2025, las transferencias que hace el Gobierno de España a Aragón van a decrecer en 87 millones de euros. La media de crecimiento de estas transferencias con el resto de comunidades está en el 2,5%. Con Aragón decrece o disminuye un 1,6% porque hemos perdido población. Fíjese si es importante la despoblación. Y ante semejante anomalía, damos por supuesto que todos los diputados aragoneses en el Congreso de los Diputados van a votar a favor, no tenemos ninguna duda. Como ven, este es un tema que está estrechamente ligado con la financiación autonómica, porque a la falta de compromisos de los que hablaba, compromisos reales del Gobierno de España, porque una cosa es anunciar y otra cosa es ejecutar, cada vez que habla usted de millones que ejecuta el Gobierno de España, crecen esos millones. Empezó en 400 y ya vamos por 800, ya han pasado 3 meses. A eso se une la propuesta del Ministerio de no contemplar en el nuevo sistema de financiación los criterios correctores de despoblación y orografía, lo que para Aragón va a significar recibir 422 millones de euros menos al año. Y yo, señorías del PSOE, les hago la siguiente pregunta. ¿Esto les parece lo mejor para Aragón? ¿De verdad? ¿Esto les parece lo mejor? ¿Así van a defender a Aragón? Y le hago otra pregunta. ¿Van a defender a Aragón o van a defender a su jefe Sánchez? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Terminado el punto número 2, pasamos al punto número 3, debate y votación de la proposición no de ley número 569/24, relativa a impulsar medidas destinadas a la lucha contra la sobrepoblación de conejos en nuestra comunidad, presentada por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés Grupo Mixto. Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Izquierdo por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Pues traemos una PNL que no es nada nuevo, como ustedes conocen. En el año 2018, el consejero Olona ya autorizó, porque era responsable del departamento, ya autorizó el uso del fosfuro de aluminio para gasear en las infraestructuras las plagas de conejos. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que este es el problema y por eso traemos esta proposición. Sí que el Gobierno de Aragón en aquel momento hizo su trabajo, autorizó, pero desde entonces nadie ha hecho nada en cuanto a el uso de estos materiales que son muy eficaces en la Comunidad de Madrid, se están usando también en Cataluña en las infraestructuras del Estado. Quiero aclarar que esto no es un uso indiscriminado como alguna gente dice. En una plaga como la de conejos, la autovía, las instalaciones del AVE, todas esas zonas valladas son protecciones naturales para esos animales, es decir, son un criadero para ellos. De hecho, pueden ustedes consultar múltiples noticias que incluso las infraestructuras de AVE corren peligro en algunas zonas y ha habido que hacer refuerzos de las mismas porque prácticamente todo el soporte de la vía queda agujereado todo, entonces pierde la estabilidad y en algunas zonas se ha llegado a hundir. En las autovías pasa lo mismo, estos animales lo que hacen es criar allí pero luego comer fuera, que este es el verdadero problema. El problema no es que haya una plaga de conejos, el problema es que esa plaga de conejos se come más de 40.000 hectáreas en Aragón, 140 municipios durante 15 años. Este es el verdadero problema, que los agricultores y los fruticultores, sobre todo, todos ustedes seguro que han visto esas imágenes de los árboles frutales vallados en el tronco con una malla y aún así los animales se suben y se comen hasta las ramas. Es una cosa que yo no conocía y este año cuando estuve en Épila, la verdad es que me sorprendió y es suena un poco increíble, pero es así. Lo que nos cuentan desde la plataforma Paidas es que la caza es un método que no es suficiente porque además no se hace de forma continua y no se hace en toda la extensión del territorio, pero sí que es cierto que cuando en una zona se erradica o se baja la densidad de población, a los pocos meses vuelve a haber otra vez. ¿Por qué? Pues porque están criando a pocos metros. ¿Quién tiene que hacer este trabajo? Este trabajo lo tiene que hacer el Departamento, el Ministerio del Gobierno de España, que es quien tiene que controlar, además por ley, tiene la obligación de mantener sus infraestructuras libres de plagas cinegéticas. ¿Por qué no lo hace?
Pues esta es la pregunta, porque sí que hay comunidades en las que lo hace. Como digo, en Cataluña, en Lérida concretamente y en la Comunidad de Madrid sí que se está haciendo. Esto no es algo que se haga de forma indiscriminada, no es algo que se haga sin control y, por supuesto, no es algo que se puede hacer en cualquier lugar. Esto es algo que se tiene que hacer en aquellos lugares que precisamente están vallados como las infraestructuras del Estado. Repito, en las vías del AVE, las autovías, las carreteras también, por supuesto, las carreteras autonómicas. También hay zonas que están valladas y que sirven, por ejemplo, como son las instalaciones fotovoltaicas, que también se están convirtiendo en un criadero para estos animales. También se tiene que hacer ese tratamiento, o se puede hacer ese tratamiento. Donde no se puede hacer es en un campo ni cerca de cauces de agua. Ya saben ustedes que esto tiene también algunos riesgos y el uso del fosfuro de aluminio no se puede hacer de cualquier forma. Pero es cierto que nuestro Gobierno, en aquel momento el de Aragón, sí que autorizó la utilización de este método. Es un método legal, es un método que se puede hacer y hay que obligar, desde el Gobierno de Aragón tenemos que impulsar a la DIF, tenemos que impulsar al Ministerio de Fomento a que use estas herramientas que la ley pone a su disposición por una cuestión muy sencilla, porque hemos visto como en los últimos años se autorizó el calibre 22, que también fue útil, sirvió, pero aún así solo hay que conocer un poco el tema, hablar con los ganaderos, hablar con los agricultores, hablar con los cazadores, y lo que te dicen es que es inviable cuando en una noche, en una hectárea, con un visor térmico pueden contar hasta 300 animales. Es que es una barbaridad. Si hacemos una pequeña composición, imaginen ustedes un conejo que come 120 gramos aproximadamente cada día. Si multiplica esto por 300 o 400 animales en una hectárea, eso supone que la hectárea queda arrasada. Es lo que le está pasando año tras año. Si nos vamos a los frutales, no los matan, pero pierden prácticamente la cosecha, porque al final lo que hacen es despellejar el árbol, quitarle la corteza y pierde la producción. No matan el árbol, pero la producción es ninguna. Entonces, todo esto no se va a eliminar, pero sí se va a reducir de una forma muy importante actuando en estas zonas. Ahí no pueden actuar los cazadores, como ustedes saben, porque si se mete un cazador allí lo pueden denunciar. Se está trabajando con hurones, están haciendo cosas del Ministerio, pero lo que está claro es que no son efectivas. Llevamos 15 años. ¿Qué es lo que es efectivo y se ha comprobado que es efectivo? El uso y la gasificación con fosfuro de aluminio. ¿Por qué no se está haciendo? Es labor del Gobierno de Aragón impulsar al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes, a que haga su trabajo, y su trabajo es cumplir la ley, que en este momento no la está cumpliendo. Espero contar con el apoyo de todos ustedes, creo que todos estamos de acuerdo en esto y esperemos que tristemente, y es verdad, termino señor presidente, que uno empieza a ser un poco pesimista con lo que son las proposiciones no de ley, porque las vamos siguiendo, ¿verdad? Y no sabemos dónde acaban, desde luego en un efecto positivo y en convertirse en realidad, por lo menos a mi juicio no, y esto también creo que tiene que ser una labor de todos impulsar y, hombre, que se conviertan en realidad, porque para algo hacemos este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Aragón Progresista, señor Guitarte, tiene la palabra. Pues buenos días de nuevo. Nosotros nos vamos a abstener, señor Izquierdo, porque creemos que la solución no pasa por estas medidas que son muy simplistas y que no van al meollo del asunto. Porque la sobrepoblación de conejos tiene muchas causas y es compleja, por lo que no se puede solucionar con soluciones simples que tal vez nos generen aún más problemas de contaminación en el ecosistema y pérdida de biodiversidad, como ha insinuado usted. Y una de las principales causas de la sobrepoblación es precisamente la pérdida de biodiversidad, por la pérdida de depredadores naturales como las rapaces. Rapaces que se han perdido y ha sido provocada esa pérdida por la masiva implantación de renovables. Y ya sé que a usted no le gusta oír esto, pero es la pura realidad. Desaparecen los depredadores y aumentan los conejos. Además, con esta medida que usted plantea, es un riesgo de contaminación del espacio porque actúa como un lanzallamas en todo el territorio sin control. Supone problemas a la hora de actuar en zonas complejas, como puede ser el dominio hidráulico, hay un problema de contaminación claro, puede ser otro tipo de cuestiones como las características de los suelos, incluso las propiedades naturales de esos suelos. Es decir, no es tan sencillo como ponerse con un lanzallamas a tirar el aluminio, ¿no? Y debería, obviamente, este material pasar por la autorización con la agencia correspondiente del Ministerio, que imagino que lo tiene para hacerlo, porque si no, no se podría aplicar. En definitiva, señorías, nos abstenemos porque creemos firmemente que debemos luchar contra la plaga de conejos, creemos que hay que luchar, creemos que es un problema real y es un problema serio, pero que esta no es la forma, probablemente no haya una forma única, sino que haya que ser una combinación de muchas cosas, entre ellas el proceso natural de los depredadores, porque supone actuar de una forma generalizada y sin control y puede provocar graves daños a los ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guitarte.
Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues hoy hablamos de un problema de sobrepoblación de conejos, que es una cuestión que preocupa mucho al medio rural aragonés por los daños que está causando en la agricultura. Ya se ha debatido en varias ocasiones, tanto en pleno como en comisiones, en estas Cortes de Aragón, y además en mayo del 2024 en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos vino a comparecer la plataforma de afectados por la superpoblación de conejos, donde nos relataron los daños que ocasionaban en las explotaciones agrícolas, y además nosotros, Chunta Aragonesista, tuvimos también la posibilidad de visitar estos campos en la comarca de Valdejalón. Se decía recientemente en una comisión de Agricultura que la plaga de conejos afecta a más de 50.000 hectáreas en Aragón, hectáreas de cereal, hortaliza y frutales, lo que está ocasionando problemas en cifras que van sobre el 30% de su producción. Y la plaga afecta, como ya se ha explicado aquí, mucho más allá del campo, está generando problemas en determinadas infraestructuras y en otros sectores productivos. De hecho, según los datos, en los últimos 15 años, cerca de 140 municipios aragoneses han sido declarados afectados por la superpoblación de conejos por el Gobierno de Aragón, y en comarcas como Daroca, Valdejalón, Calatayud, Cariñena, Monegros, zona del Cinca o algunas turolenses colindantes a Campo de Belchite. Hasta la fecha, la única medida puesta en marcha por este Gobierno es la cinegética, pero es una vía que tampoco sirve para dar solución definitiva, según indican las propias plataformas afectadas. Fruto de esta situación, hemos presentado varias preguntas parlamentarias desde Chunta Aragonesista. Concretamente, el pasado 20 de junio del 2024 preguntamos si se iba a trabajar el Gobierno de Aragón para fomentar proyectos de investigación con el CITA y el Aula Dei para ayudar a resolver los problemas ocasionados por la plaga de conejos, y nos contestaron que el CITA y la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón, que esa está adscrita al Gobierno de Aragón y al Departamento de Agricultura, que estaba colaborando en la búsqueda de soluciones alternativas para eliminar la sobrepoblación de esta especie. Y también decían que sería el momento perfecto para conocer qué alternativas técnicas basadas en estudios científicos se proponen y qué decisiones plantea llevar a cabo el Gobierno ante este problema. Esta fue la respuesta. Vemos importante tener este informe a disposición de los grupos parlamentarios, máximo cuando un principio elemental de prudencia y precaución ante un componente que puede causar perjuicios colaterales a la propia agricultura, a acuíferos y a otras especies animales que comparten el territorio. Por eso vemos necesidad de tener este informe. Señor Izquierdo, nos vamos a abstener porque consideramos que se nos debe informar sobre esas alternativas técnicas basadas en estudios científicos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz, tiene la palabra. Ay, perdón. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, perdone, señora Rouco, tiene la palabra señora Rouco. No importa, gracias, presidente. Bien, volvemos a hablar de las plagas de conejos en Aragón. Lo digo que volvemos a hablar porque no hace escasamente 15 días que se aprobó en la Comisión de Agricultura de estas Cortes una proposición no de ley que presentó precisamente nuestro grupo parlamentario, Vox, en que su punto primero decía que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que prevea el empleo de cuantos medios biológicos, físicos y mecánicos resulten pertinentes para el control de la población de conejos en Aragón. Por lo tanto, esta iniciativa que se podría ampliar precisamente con la que presenta ahora el grupo proponente, con el fin de incluir al Gobierno de España en las infraestructuras de su competencia. Por lo tanto, tenemos que votar que sí, porque es ampliar un poco lo que ya habíamos dicho solo en las infraestructuras de las competencias del Gobierno de España. Respecto al uso concreto del fósforo de aluminio, hay que señalar que su manipulación requiere de una autorización determinada, que es lo que estamos aquí ahora debatiendo, siendo el coste de su aplicación elevado, muy elevado, más si consideramos que para ser una medida efectiva requerirá la colocación de una malla anticonejo tras su aplicación. Por lo tanto, es una medida cara, si bien consideramos que es necesario, tal y como apuntábamos en la PNL de hace 15 días, el empleo de todos los medios biológicos, físicos y mecánicos que resulten pertinentes para el control de la plaga de conejos en Aragón, siempre y cuando sean definitivamente autorizados, como proponíamos también en nuestra proposición no de ley.
podríamos decir lo que han dicho todos los grupos, que la plaga de conejos de Aragón, que se extiende por más de 100.000 hectáreas de cereal, de hortalizas, frutales, siendo los daños superiores al 30%, 50.000 de ellas y 130 las localidades afectadas. Nos podríamos extender en repetir lo que ya dicen los grupos anteriores, pero no vamos a gastar en eso el tiempo. Como digo, estamos de acuerdo. Hace 15 días lo debatimos, lo volvemos a debatir. Ampliamos a la utilización del fosfuro de aluminio, claro, con la autorización del Gobierno de España. Gracias. Muchas gracias, señora Rouco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, debatimos esta proposición no de ley que trae el Partido Aragonés a esta comisión. Ni que decir tiene todo lo que se ha debatido en estas Cortes, tanto en esta legislatura como en la pasada, sobre este asunto. Y a mí pues me gustaría comentar algunas cuestiones que no se han hablado y abundar en otras que sí que se han hablado. Dice el señor Izquierdo que esto se está utilizando en Cataluña. Se hizo una prueba piloto en Lérida. Enseguida hubo asociaciones que denunciaron esto a Fiscalía de Medio Ambiente y se paralizó el tema de la aplicación, hasta donde yo tengo entendido. Desde luego, hay quienes defienden que este método no afecta a la cadena trófica, pero lo que está claro es que si metes unas pastillas de fosfuro de aluminio en una madriguera, pues ahí cae todo, ¿no? Caen los conejos, caen los ardachos y caen muchas otras cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad. Yo creo que estamos en una huida hacia adelante y aquí hay quienes tienen más responsabilidad y quienes tenemos menos. El Partido Popular, incluso el Partido Aragonés, tenéis responsabilidades de gobierno como las ha tenido Vox en el inicio de esta legislatura. En campaña electoral se prometieron muchísimas cosas, y como los 0,80 céntimos por conejo cazado y otras cuestiones, y ahora estamos en un punto donde no sabemos qué hacer. Yo he dicho muchas veces y he hecho autocrítica de que en el anterior gobierno de Lambán, en los anteriores gobiernos y con el consejero Olona, se modificó el plan de caza hasta la saciedad. Fuimos en la comunidad con el plan de caza más flexible. Hemos sido, a través de ese decreto que aprobamos por unanimidad en el plenario, la única comunidad que responsabiliza las infraestructuras como las que hoy nos ocupan, Adif y carreteras. Y con todo ello ha sido insuficiente y la caza se manifiesta como algo insuficiente. Pero, compañeros, estamos ya que si el calibre 22, que si el fosfuro, y esto no es la barra de un bar en el pueblo. Estos son las Cortes de Aragón. Creo que tenemos que ser respetuosos con todas las instituciones. No está claro que la aplicación de este método sea la solución. Fiscalía de Medio Ambiente dice lo que dice. Entonces yo creo que tenemos que ser sensatos. Y en ese sentido quiero comentar que hay cuestiones que está tratando de hacer Adif, como la instalación de mallas conejeras. Solo en el año 23 se invirtieron en Aragón 180.000 euros, y eso es gracias a ese decreto ley que ratificamos, que aprobó el Gobierno y que ratificamos en el Pleno por unanimidad, que por cierto ponen las vallas y enseguida van y las boicotean. No sé, a veces incluso algunos que tienen la doble condición de agricultores y de cazadores piden una cosa, pero a los 10 minutos hacen otra. Digo esto porque también están ocurriendo muchas cosas en los pueblos que uno ya pues empieza a estar un poco cansado de ciertas cuestiones populistas y de quienes tienen que velar porque todas estas facilidades que se dan pues sirvan de algo, pues luego hacen lo contrario, ¿no? Y quería comentar también por parte de carreteras, y con esto acabo, la demarcación de carreteras. Nos reunió el año pasado a los alcaldes de Longares, Muel, Paniza y Cariñena, los de la comarca del Campo de Cariñena, por donde atraviesa la autovía, y nos han hecho planteamientos como cesiones incluso a 8 años de las parcelas que quedan fuera del vallado de la autovía para que los agricultores puedan disponer de ellas a precario. Y finalmente pues tampoco el agricultor ve la solución en ello, porque al final pues tiene que gastar gasoil, eso es caro, la agricultura va como va. Quiero decir que sí que hay intención por parte de Adif y de la demarcación de carreteras de hacer cosas. Creo que el Gobierno de Aragón tiene que sentar a todos los actores en una mesa y trabajar en las soluciones. Pero esto de echarnos al monte con ciertas cuestiones, yo creo que hay que ser prudentes. Lo fácil para el PSOE hoy, que estamos en la oposición, sería sumarnos. Y seguramente los cazadores y los agricultores estarían más contentos hoy con el PSOE, pero a medio y largo plazo ustedes no van a aplicar el fosfuro de aluminio. Entonces,
hoy será una victoria para ustedes, pero en el largo plazo demostrará que ustedes van a aprobar algo que no van a hacer. Muchas gracias, señor Ortiz. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya lo veremos, señor Ortiz. En cualquier caso, no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Usted ya se ha adelantado a los acontecimientos y ha dicho lo que va a ocurrir. Pues yo no tengo... Le aseguro que no puedo decir lo mismo que dice usted. Es cierto que nos encontramos ante un problema que es muy complejo y que, a pesar de las medidas que se han ido adoptando desde ya hace años, pues hasta el momento los resultados que se han obtenido son insuficientes y los conejos de monte siguen provocando graves daños agrarios o agropecuarios. Respecto al control de las poblaciones de los conejos de monte mediante la caza, podemos afirmar que Aragón es la comunidad autónoma con una legislación más permisiva para el control del conejo, allí donde sus poblaciones son muy abundantes. Ya estamos hablando de 138 municipios y ni siquiera así ha sido suficiente. Los protectores de troncos, los vallados, la caza para controlar la sobrepoblación de especie. Por cierto, que los protectores de tronco cada vez son más altos y los siguen sobrepasando. Pero, como digo, la caza para controlar la sobrepoblación de esta especie o incluso la modificación legislativa, sobre todo los planes cinegéticos anuales para cazar todo el año con todas las modalidades posibles, son soluciones que no están dando el resultado esperado, ¿no? Y ustedes, señor Izquierdo, plantean aplicar soluciones complementarias como este biocida, como el fosfuro de aluminio en las madrigueras. No podemos olvidar que esta autorización es una autorización específica que ahora mismo está registrado con fecha de febrero del 2024 en el registro del Ministerio de Sanidad, pero debe ser el propio Ministerio de Sanidad quien dé esa autorización definitiva para poderlo utilizar o no. Dada la extrema toxicidad y peligrosidad que todos somos conscientes que tiene, esto debe aplicarse por empresas especializadas, no todo el mundo puede hacerlo, y quizás haya que explorar también, no digo que no, pero que también haya que explorar otras medidas que sean menos nocivas, no sé si se darían el resultado esperado o no, pero que sean igualmente efectivas. Vamos a intentarlo. No sé si la destrucción de madrigueras allá donde pudiera hacerse sería más efectiva. Recordar que este producto puede utilizarse donde usted ha remarcado, señor Izquierdo, pero no puede utilizarse en las parcelas agrícolas. Eso está claro. En Cataluña, ha hecho mención el señor Ortiz, su aplicación en marzo de 2023 generó controversia y fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia debido a cuestiones legales y ambientales, tal como se ha explicado. Nuestra posición no puede ser contraria a utilizar todos los medios, y quiero que quede claro, todos los medios legales posibles para erradicar la plaga del conejo. Y, como les he dicho, este tratamiento está autorizado, pero vuelvo a insistir, todos los medios legales posibles. Aplicar el biocida en las infraestructuras propiedad de la comunidad autónoma, yo creo que significaría un porcentaje irrelevante con respecto a otras cuestiones, y por eso me parece muy bien el apunte que ha hecho y tal como detalla su PNL con respecto a las infraestructuras del Gobierno central, de Adif, de las autovías, etcétera, incluso porque los terraplenes son mucho más altos y como usted bien ha dicho, a Adif también les está provocando daños en las vías. Dicho esto, el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Medio Natural en este caso, está preocupada y ocupada con este tema, y en esa línea, esto sí que se lo puedo comentar ya, ha convocado a instituciones, a entidades afectadas para el próximo día 11 a una mesa de trabajo para estudiar posibles medidas que ayuden a controlar la población de conejo de monte en Aragón. Ahí está Confederación Hidrográfica del Ebro, Adif, Red de Carreteras del Estado, la Dirección General de Carreteras, la Plataforma Paídas, los sindicatos agrarios, la Federación de Caza, otras direcciones generales, y yo creo que esperemos que sea una reunión fructífera y que
con esta medida o con las que sea, finalmente los agricultores puedan vivir tranquilos y los conejos respeten sus cosechas, porque es cierto que vaya terminando, señor los Romero. cereales al lado de las laderas no hay cereal, o sea, es como si no se hubiera sembrado, y los árboles, yo he visto árboles en mi pueblo, sin ir más lejos, que es tremendo. Entonces, algo hemos de hacer. No sé exactamente el qué, pero algo hemos de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. A continuación pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 11 y 8. Queda aprobada la proposición no de ley por 11 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. A continuación pasamos a la explicación de voto por el Grupo Parlamentario Mixtos, Partido Aragonés. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a Vox y al Partido Popular el voto a favor y que compartan el diagnóstico. También agradecer al PSOE, a Junta Aragonesista de Teruel Existe, que no hayan votado en contra, que se abstengan. Al final, esto lo que significa es que todos comprenden que tenemos un grave problema, pero sí que me gustaría hacer algunas puntualizaciones que creo que son importantes. La primera, esto no lo hacen en la barra del bar un grupo de colegas que se compran un bote de estos y se van por la tarde. Esto lo hace una empresa especializada en las infraestructuras del Estado que además están valladas y no puede acceder nadie. Por lo tanto, vamos a poner cada cosa en su contexto. Esto no es para que nos juntemos un grupo de colegas una tarde, echamos unos chupitos, ¿verdad?, y nos vamos a echar... No, esto no va así, señor Ortiz, y usted lo sabe. Usted sabe perfectamente que esto lo tiene que hacer una empresa autorizada por el ADIF y pagada por el ADIF, que esto es de lo que hay que hablar. Es el ADIF, es el Ministerio quien tiene que pagar, resolver su problema. El aeropuerto de Zaragoza se está haciendo, y ustedes lo saben, no solo en el de Zaragoza, más aeropuertos. ¿Por qué se está haciendo allí y el autovía no? Eso habría que preguntárnoslo. Segundo, señor Guitarte, yo ya sabía que la culpa de los conejos la tenían los aerogeneradores, no tenía ninguna duda. Pero ¿sabe usted cuál es el principal animal depredador de los conejos? El zorro. Los zorros en mi pueblo no vuelan, en Cutanda no lo sé, yo creo que tampoco. Por lo tanto, entienda usted que a todo no se le puede buscar, valga la redundancia, 14 patas al gato. Yo he estado, y si quiere vamos un día a Épila y verá usted la cantidad de rapaces que hay, que es increíble, que tapan hasta el sol, el señor Ortiz lo sabe, en esas zonas es alucinante. Quiero decir, todo no es culpa de las energías renovables. Yo creo que habrá cosas que sí, cosas que no. Les agradezco, insisto, a todos el tono, les agradezco a todos el voto a favor y la abstención, pero creo que estas cuestiones había que puntualizarlas porque es importante. Esto lo tiene que pagar el Estado, se tiene que hacer en zonas valladas y perimetradas y no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer empresas especializadas y por supuesto que requiere una autorización que para eso se tramitó a raíz de una PNL que se aprobó en esta casa, pero insisto, ya autorizó el propio INAGA, el señor Olona, ya autorizó el uso de este método en el año 18, quiero decir que es que su propio consejero de Medio Ambiente ya estaba de acuerdo con esto, por eso me sorprende también que hoy ustedes se abstengan, pero bueno, son las cosas de la vida y hay que entenderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo Parlamentario Aragón Existe, señor Guitarte. Pues sí, simplemente, efectivamente nos hemos abstenido porque reconocemos la gravedad del problema, es que estamos hablando de un problema serio. En nuestra opinión, sí que es un factor relevante que hayan desaparecido buena parte de los depredadores naturales que mantenían a raya esta población de conejos y es importante que sigan existiendo. Y respecto a las dudas fundamentales son precisamente respecto al uso del fosfuro de aluminio, porque desde las primeras veces que se empezó a utilizar, lo que han demostrado los estudios científicos es que es mucho más contaminante de lo que se preveía, mucho más contaminante, que existe alto riesgo en su aplicación y, como usted mismo ha dicho, señor Izquierdo, es que se aplican algunos puntos, pasan unos meses y estamos otra vez en las mismas, con lo cual no sé si merece la pena ese desembolso tan importante y luego volver a estar en las mismas situaciones. Nosotros creemos que probablemente no sea una medida simplista, no sea una única medida, que hay que hacer esas reuniones que han mencionado y buscar una concatenación de medidas que puedan en su conjunto aliviar el problema. Y una de las partes razonables es intentar que el proceso natural que se seguía y por el que no había de estas plagas pues se pueda reponer, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Por el Grupo Parlamentario Junta Aragonesista,
no quiere intervenir. Por el Grupo Parlamentario Vox Aragón, señora Rouco. Sí, gracias, presidente. Hemos votado a favor porque es ampliar la que habíamos presentado hace 15 días con el fin de incluir al Gobierno de España en las infraestructuras de su competencia. Este era el sentido de ampliar la anterior, por lo tanto, por responsabilidad y coherencia tenemos que votar que sí. Yo también estoy de acuerdo con el señor Guitarte en que al desaparecer las rapaces, muchas de ellas por culpa de las aspas de los aerogeneradores, nos hemos encontrado con el problema en parte que tenemos. No cabe duda que sí, que influye. De hecho, nosotros llevamos al Pleno una pregunta a ver cuántas aves han muerto por culpa de las aspas de los aerogeneradores, que según dice la sociedad son muchas y más de lo que parece. Gracias. Gracias, señora Rouco. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ortiz. Gracias, presidente. Señor Izquierdo, cuando decía lo de la vara del bar, no me refería a los agricultores a la hora de ir a aplicar el tema, sino me refería a quienes estamos aquí sentados, a los diputados de las Cortes y a la institución en la que estamos. O sea, no podemos poner negro sobre blanco cualquier ocurrencia que se nos ocurra, porque esto es mucho más serio que todo eso. El calibre 22, lo aprobamos el otro día en la proposición del tema, en la práctica no se está empleando. Porque cualquier cazador padre de familia con conocimiento ya puede tener un calibre 22 y un visor térmico, y no se va por ahí a pegar tiros con unos alcances de 500 metros. Entonces, ¿es efectivo? No lo es, porque en la práctica, aunque sea legal, no se utiliza. Y esto, en el 2018 se hicieron pruebas y cuestiones con el consejero Lona, y lo cierto es que no se emplea. Podemos aprobar aquí bombardear los conejos, nadie tirará bombas, porque porque la gente es responsable y sabe lo que se juega de una mala aplicación de estos asuntos. Pero bueno, ustedes han aprobado lo que han aprobado, pero señor Izquierdo, usted ha hecho su faena hoy, pero que el Partido Popular, su discurso no ha ido acompasado con lo que se ha aprobado, porque aquí se ha aprobado instar al Gobierno de Aragón a usar el fosfuro de aluminio. Y usted, señor Romero, ha hablado mucho de estudiar medidas, estudiar el uso del fosfuro de aluminio. Lo digo para que luego el señor Izquierdo no se lleve a engaño cuando esto no se aplique. Muchas gracias, señor Ortiz. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero. Sí, muchas gracias. No he hablado de estudiar si se tiene que aplicar o no. He hablado de estudiar medidas complementarias que solventen el problema que está acarreando esta plaga, porque no, es que aquí estamos hablando del conejo como si nos lo fuéramos a comer con caracoles, pero que es una plaga. Es que hay 138 municipios afectados por esta plaga, y una plaga que, fíjese, se han inmunizado de tal manera que ni la mitomatosis les afecta, y eso se lo puede decir cualquier agricultor. Y son los agricultores los que están padeciendo esta plaga. Yo no sé si serán los predadores, si será la caza, no sé, yo ahora mismo no soy técnico en la materia. Yo lo que sí sé es que hay que buscar una solución, una alternativa con la medida legal, vuelvo a repetir, con la medida legal que esté autorizada para solventarle un problema muy grave que tienen todos los agricultores de Aragón, especialmente los de esos 138 municipios. Y eso es lo que he dicho en mi primera intervención y lo que vuelvo a repetir ahora. Que si se utiliza el fosfuro de aluminio, que es muy tóxico, hay que utilizarlo con mucha precaución y efectivamente no se puede utilizar en parcelas, lo he dicho, en parcelas agrícolas, pues ya lo sabemos. Pero es que si se utiliza, es que también los cauces de los ríos, Confederación también tendría que entrar ahí. Y eso se tiene que hacer con empresas especializadas. Y cuando hablo de empresas especializadas, saben muy bien dónde se puede poner y dónde no se puede poner. Los que no lo sabemos somos ninguno de los que estamos aquí. Y nosotros, yo creo que lo que todos queremos es solucionarle el problema a los agricultores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Pasamos al punto número 4, ruegos y preguntas. ¿Algún portavoz quiere...? Bueno, no hay ruegos y preguntas, levantamos la sesión y a continuación tenemos la mesa ampliada. Muy bien.